Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario de inscripciones para la convocatoria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Desde Construyendo Méritos agradecemos su asistencia a este espacio. Es muy importante para nosotros contar con su participación, pues esto nos permite mantener un contacto estrecho con aquellas personas que constantemente están interesados en participar de los distintos procesos de selección que se ofertan en el país. Mi nombre es Sebastián Monsalve. ¿Me podrían confirmar, por favor, si escuchan en este momento? Les agradecería si me confirman a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Parece que es una simple excepción de una persona que no escucha. En ese caso se debe, cuando tengan problemas de ese tipo, se debe reiniciar el sitio web para que ingrese con una buena calidad de audio y video. Como les comentaba, mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, soy director de Construyendo Méritos. Construyendo Méritos es una institución que se dedica a la formación de las personas que se presentan a concursos públicos de méritos del país. El día de hoy vamos a estar abordando la convocatoria IMPEC, más concretamente el personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El orden del día que vamos a seguir a continuación es el siguiente. Primero vamos a mencionar brevemente en qué consiste el régimen específico de carrera administrativa del IMPEC. En segundo lugar, vamos a describir los empleos ofertados. En tercer lugar, vamos a ver la estructura de la convocatoria. En cuarto lugar, los documentos a aportar durante la fase de inscripciones. En quinto lugar, qué precauciones se debe tomar para no resultar inadmitido. En qué consiste la prueba de valoración de antecedentes. Y finalmente, en qué consisten las demás pruebas que se aplicarán en la convocatoria IMPEC administrativos. Este es el orden del día o los puntos que vamos a seguir a continuación. Los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Entonces vamos a hablar del régimen específico de carrera administrativa del IMPEC en un primer lugar. En Colombia, como bien sabemos, coexisten tres regímenes de carrera administrativa. Un régimen general que aplica para todas las entidades del Estado y que se rige por la Ley 909 del 2004. Un régimen o una serie de regímenes específicos que aplica para entidades u organismos del Estado que prestan funciones especiales y que en mérito de esas funciones que prestan requieren una regulación propia de su sistema de carrera administrativa. Dentro de estos regímenes específicos de carrera administrativa está el IMPEC, pero mencionábamos que son tres regímenes y para no dejar la idea incompleta, el tercer régimen de carrera administrativa está integrado por una serie de entidades y organismos que tienen un régimen especial de carrera administrativa, ya que tienen la facultad o en el marco del cual tienen la facultad de administrar y vigilar su propio sistema de carrera. Allí encontramos la rama judicial, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, los entes universitarios autónomos, entre otros, quienes tienen la competencia para administrar y vigilar su propio sistema de carrera. En los dos primeros regímenes que mencioné, en el régimen general y en los regímenes específicos, no tienen competencia las mismas entidades, sino que la competencia recae en un tercero designado por la Constitución Política de 1991. Este tercero es un organismo autónomo denominado Comisión Nacional del Servicio Civil, que es el encargado de administrar y vigilar la carrera de los servidores del Estado. Entonces, el IMPEC hace parte de ese segundo grupo de entidades que tienen un régimen específico de carrera administrativa. Estas entidades tienen una regulación propia de su sistema de carrera por las funciones que prestan. No es el caso de las entidades que tienen un régimen especial, que tienen autonomía para administrar su propio sistema de carrera, ya que se buscó con esta previsión de este tipo de régimen dotar de autonomía a las entidades, ¿cierto? Brindarles una mayor autonomía. La idea que está detrás de permitir que la rama judicial tenga un régimen
especial de carrera administrativa y que sea la misma rama judicial la que se encargue de adelantar sus concursos de méritos, es una idea que busca brindar autonomía a la rama judicial, incluyendo el ingreso de funcionarios y empleados de la rama judicial, ¿cierto? Pero esta lógica no está detrás de la carrera administrativa del IMPEC. El IMPEC tiene una serie de normas especiales que regulan su carrera administrativa y esta carrera administrativa la administra y vigila la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué normas regulan la carrera administrativa que nosotros debamos destacar? El decreto 2160 de 1992 es la norma que crea el IMPEC. Es una norma que fusiona la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Fusiona estas dos entidades y crea el IMPEC. Es una norma de fundamental conocimiento para toda persona interesada en participar de esta convocatoria. La Ley 65 de 1993 contiene el Código Nacional Penitenciario y Carcelario. Allí hay algunas reglas de gran importancia para la carrera administrativa del IMPEC, ya que este código contiene las funciones o digamos que desarrolla en cierta manera las funciones que desempeña que presta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. De otra parte, debemos mencionar el decreto 407 de 1994, por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Esta es la norma que regula el régimen específico de carrera administrativa. Sobre esta norma debemos hacer algunas aclaraciones, pero vamos a hacerlas en un segundo. El decreto 4151 del 2011, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, también es una norma que incide en la carrera administrativa en el IMPEC o que tiene regulaciones sobre la carrera administrativa en el IMPEC. Y finalmente está la resolución 10361 del 2021, mediante la cual se modificó el manual de funciones y actualizó el manual de funciones para el personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Estas son normas, entre otras existentes, entre otras vigentes, que regulan la carrera administrativa al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La norma, digamos, fundante del régimen específico de carrera administrativa es el decreto 407 de 1994. En esta norma se regula el sistema específico de carrera, pero sobre esta norma debemos hacer unas aclaraciones. Cuando se expidió este decreto, aún estaba recién expedida la Constitución Política de 1991. En esta medida, la carrera administrativa, que se vio fortalecida con la expedición de esta Constitución, recién estaba comenzando a ser implementada o ni siquiera estaba comenzando a ser implementada, porque la Comisión Nacional del Servicio Civil no fue creada en una ley. Si bien estaba prevista en la Constitución, la comisión no fue creada en una ley hasta la ley 909 del 2004. Es decir, 15 años después de expedida la Constitución, 13 años después de expedida la Constitución, comienza a marchar la Comisión Nacional del Servicio Civil, que recordemos es un órgano autónomo previsto en la Constitución del 91. ¿Qué sucede? Este decreto 407 de 1994 es un decreto que tiene disposiciones que son contrarias a la Constitución Política misma y a las interpretaciones que se han dado sobre la carrera administrativa por parte de la Corte Constitucional. Por ejemplo, el decreto 407 establece que es el mismo IMPEC a quien le compete administrar y vigilar su sistema de carrera administrativa. Pero hoy en día, gracias a las interpretaciones que ha hecho la Corte Constitucional, podemos afirmar que al IMPEC mismo no le compete la administración de su régimen de carrera, le compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil, y por ello vemos a la comisión convocando a concurso de méritos para el personal administrativo del IMPEC. Este decreto 407 de 1994 tiene algunas disposiciones que son obsoletas a hoy en día, a pesar que no han sido derogadas o a pesar que aparentemente siguen vigentes,
pero son inaplicables, como la que les mencionaba, entre otras. Les menciono otra. Allí se establece que las listas de elegibles tendrán una vigencia de 1 año en el decreto 407 de 1994, pero para esta convocatoria las listas de elegibles tendrán una vigencia de 2 años a partir de las interpretaciones que ha hecho la Comisión Nacional del Servicio Civil de la carrera administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. En suma, el INPEC tiene un régimen específico de carrera administrativa, tiene unas reglas propias que regulan su carrera administrativa. No son las reglas estipuladas en la Ley 909 del 2004, si bien esta norma aplica de forma supletoria o complementaria, tenemos una norma específica o una serie de normas específicas. El INPEC está integrado por 2 tipos de empleos de carrera administrativa. Recordemos que hay unos empleos también de libre nombramiento y remoción, pero esos empleos, como bien su nombre lo indica, son de libre designación. Entonces no son empleos de carrera administrativa. Estos empleos tienen un régimen distinto al que nos interesa acá. Los empleos de carrera administrativa en el INPEC pueden ser de 2 tipos: el personal administrativo y el personal del cuerpo de custodia y vigilancia, ¿cierto? El personal del cuerpo de custodia y vigilancia no nos interesa a efectos de este espacio, porque esta es la convocatoria que ya viene desarrollando la Comisión Nacional del Servicio Civil y que se encuentra en su fase de finalización y que se concentra, como su nombre lo indica, en el personal de cuerpo de custodia y vigilancia de las cárceles y centros penitenciarios del país y demás establecimientos de reclusión. Es el personal que representa la fuerza coercitiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Es el personal que vigila al interior de los patios, es el personal que se encarga de la seguridad interna y externa de los establecimientos de reclusión. Pero a nosotros nos interesa, a efectos de este espacio, el personal administrativo. Y podemos decir que en la convocatoria INPEC o para la entidad, el establecimiento público denominado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tiene 2 regímenes de carrera en su interior. Un régimen de carrera que es para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia y un régimen de carrera que, digamos, hacen parte de la misma entidad, pero es propio del personal administrativo. Por eso tenemos 2 convocatorias aparte que impulsa la Comisión Nacional del Servicio Civil. La convocatoria 1356 de 2019, que es exclusivo para el personal de cuerpo de custodia y vigilancia. Y la convocatoria 1357 del 2019, que es el personal administrativo de la entidad. ¿Cuáles son los empleos que se ofertan en esta convocatoria? Se ofertarán 1.381 vacantes de la entidad correspondientes a 152 empleos. Es decir, son 152 tipos de empleos con 1.381 vacantes en total en estos 152 tipos de empleos. En la modalidad de concurso en ascenso, se ofertarán en total 414 empleos, 228 para el nivel profesional, 97 para el nivel técnico y 89 para el nivel asistencial. Y en la modalidad de concurso abierto se ofertarán 967 en el nivel profesional, 533 en el nivel técnico y 227 en el nivel asistencial. Allí 967 empleos. 533 en el nivel profesional, en el nivel técnico 227 y 207 en el nivel asistencial. Qué pena allí la confusión. Esto es, digamos, la cantidad de empleos ofertados. Pero ustedes como concursantes, y esto lo vamos a ver acá brevemente, vamos a ver cómo se consultan los empleos ofertados a través del sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad. Allí estamos viendo, vamos a ver mi pantalla compartida, ingreso a Simo, vamos a ingresar desde cero. Ingreso a Simo y en la parte superior de la pantalla
me autentico con nombre de usuario y contraseña o con usuario y contraseña, y aquí en la parte izquierda encuentro el link oferta pública de empleos de carrera. Allí voy a buscar la convocatoria IMPEC administrativos, no voy a buscar la convocatoria IMPEC cuerpo de custodia y vigilancia o dragoneantes. Vamos a ver en dónde está ubicada. IMPEC administrativos, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Muy bien. Entonces, a mí me interesa el departamento de Antioquia y me interesa el nivel profesional. Pido mil disculpas por este sonido. Ya está, muy bien. Entonces, allí tengo... Disculpen un momento. Disculpen la interrupción. Tenemos entonces, este es el motor de búsqueda de los empleos a través del sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad. Allí yo voy a poder buscar cuáles son los empleos de mi interés de acuerdo al propósito, las funciones y especialmente los requisitos de estudio y experiencia, que es uno de los puntos que nos interesa el día de hoy. Tenemos que revisar muy bien cuáles son esos requisitos de estudio y experiencia de los empleos de nuestro interés. Entonces, sin más, volvamos a la presentación. Este es el canal de consulta de los empleos ofertados en la convocatoria, y de esos empleos ofertados, yo les pido que pongan especial atención, primero, en que sea un empleo de su interés en cuanto al propósito y funciones de ese empleo. Que las funciones que ustedes hayan desempeñado previamente, en algunas ocasiones es bueno o necesario que tengan relación con las funciones que van a desempeñar en el empleo al cual se van a postular. Ojo que las funciones no deben ser iguales a las que se desempeñan en el IMPEC, sino similares, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, si en el empleo se les exige responder derechos de petición como parte de sus funciones, y si ustedes respondieron derechos de petición previamente, por ejemplo, en la DIAN, entonces allí hay una similitud en las funciones, ¿cierto? Porque no tienen que ser asuntos relacionados con lo penitenciario y lo carcelario, ¿cierto? Allí hecha esta aclaración. Entonces, de los empleos ofertados, es importante verificar propósito, funciones y requisitos mínimos, ¿cierto? Esto es muy importante porque lo primero que ustedes deben verificar a la hora de postularse a un concurso de méritos es si cumplen con los requisitos mínimos del empleo de su interés, porque de lo contrario, su participación va a ser en vano porque van a ser excluidos del concurso en algún punto, ¿cierto? Entonces, este es el ejercicio que nosotros debemos hacer en este momento en el cual la convocatoria se encuentra en fase de divulgación, ya con las inscripciones por abrir en la convocatoria en el concurso de ascenso y también pues en igual sentido para el concurso abierto. Entonces, ese es el primer ejercicio, una aproximación a los empleos ofertados, a ver cuál es el empleo de mi interés, a cuál me quiero postular o a cuáles tengo la posibilidad de postularme, para cuáles cumplo con los requisitos mínimos y también para cuáles podría eventualmente obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes o al menos un mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Luis nos pregunta, al tener un título de especialización, ¿eso suma como experiencia? No, no suma como experiencia. Suma, digamos, como, al menos si hablamos de la prueba de valoración de antecedentes, esto genera un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, como formación académica, siempre y cuando sea formación académica adicional a las exigencias mínimas. Pero ya vamos a hablar de este asunto. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con la estructura de la convocatoria, proceso de selección 1357 del 2019 para el personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, IMPEC. Este que vemos allí es el paso a paso de la convocatoria IMPEC. Juliet nos pregunta,
¿La convocatoria está abierta o ya está en etapa de pruebas? Bueno, aquí vamos a responder esa pregunta. La convocatoria está en fase de divulgación. Esto quiere decir que aún no se han celebrado las inscripciones. De hecho, comenzaron el 18 de febrero para el personal de carrera de la entidad en el concurso de méritos en la modalidad de ascenso. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Con la expedición o con la modificación de la Ley 909 del 2004, se fortalecieron los concursos de méritos de ascenso en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de esa modificación que se hizo con una ley que no recuerdo del 2019, creo que incluso es a través del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, se fortalecieron los concursos de ascenso. Los concursos de ascenso, digamos que son una relativa novedad en la carrera administrativa en Colombia, porque en los últimos concursos de méritos se ha incluido una parte de los empleos ofertados en la modalidad de ascenso. Hasta el 30% de los empleos ofertados pueden ser en la modalidad de ascenso, en la cual solamente podrán postularse los mismos empleados con derechos de carrera de la entidad. Entonces, en esta primera parte de las inscripciones solamente se pueden postular los mismos empleados del IMPEC, pero no cualquier empleado, sino aquellos que tengan derechos de carrera administrativa. Quiere decir que los empleos en provisionalidad, los contratistas, los empleos de libre nombramiento y remoción no se pueden postular en esta modalidad de ascenso, ya que esta modalidad solo está prevista para los empleados del IMPEC con derechos de carrera administrativa. Estas inscripciones son entre el 18 de febrero al 4 de marzo. Posteriormente vienen las inscripciones para el concurso abierto, entre el 14 de marzo y el 17 de abril de 2022. ¿Por qué estas inscripciones se dan en dos momentos distintos? Por lo siguiente, primero se abre la inscripción para los empleos ofertados en la modalidad de ascenso. Si a uno de los empleos ofertados no se presenta un mismo número de servidores con derechos de carrera al número de vacantes de ese empleo deberá declararse desierto y ofertarse en la modalidad de concurso abierto. ¿Esto qué quiere decir? Se oferta un empleo en la modalidad de ascenso con 5 vacantes, pero solo se postulan 4 empleados con derechos de carrera del IMPEC. Este concurso debe declararse desierto en la modalidad de ascenso y deberá pasar a ser ofertado el empleo en la modalidad de concurso abierto. Listo. Por eso se llevan a cabo las inscripciones en dos momentos distintos. Una vez se cierran las inscripciones, ya contamos con un listado definitivo de inscritos y a continuación procede la universidad encargada del proceso de selección o la institución de educación superior encargada del proceso de selección con la verificación de requisitos mínimos. Y esta es una fase que allí encontramos en rojo, precisamente porque en esta fase nosotros podemos ser excluidos del proceso de selección. ¿Cómo podemos ser excluidos? Si no observamos los requisitos mínimos exigidos en el empleo, es decir, que efectivamente cumplamos estos requisitos y adicionalmente que estemos acreditando los requisitos mínimos conforme a las exigencias propias de la convocatoria. Si no hacemos esto, si no verificamos estos pasos, pues voy a ser excluido del concurso de méritos. Por eso es muy importante observar adecuadamente las reglas de la convocatoria en lo referente a la inscripción, a la acreditación de la formación académica y la experiencia, y a los requisitos mínimos del empleo al cual me voy a postular. Porque si yo no hago esto, no voy a llegar ni siquiera a presentar las pruebas escritas. Es como si ustedes llegan a disputar la final de un torneo de fútbol y el árbitro no les permite ni siquiera ingresar a la cancha porque no tienen uniforme, por ejemplo. Ya, por eso quedan descalificados. Ni siquiera les permite jugar el partido, ¿cierto? Esto es similar a lo que sucede en un concurso de méritos. Ustedes se presentan, se postulan, pero no les van a permitir presentar las pruebas o instrumentos de selección. Este es el cuarto punto que tenemos allí en rojo también.
hay una prueba de competencias básicas y funcionales. Allí este nombre hay que corregirlo mentalmente. La denominación correcta de la prueba es competencias básicas y funcionales y que incluye dos elementos, conocimientos básicos y habilidades básicas también y conocimientos funcionales. Pero ya vamos a profundizar en esto. Está en rojo porque allí también podemos salir del concurso de méritos, si no obtenemos un puntaje mínimo eliminatorio para esta prueba. Ya vamos a profundizar más sobre este punto. Adicionalmente, como concursantes presentaremos una prueba de competencias comportamentales, en la cual se evalúan asuntos diferentes a la primera prueba. Esta prueba es clasificatoria. Sobre las pruebas escritas debemos aclarar que si bien las tenemos allí separadas como dos fases, se aplican en una misma jornada. En un día domingo se aplican las dos pruebas escritas, pero en cierta medida el puntaje en la prueba de competencias comportamentales solo será válido o relevante para las personas que aprueben el puntaje mínimo eliminatorio en la prueba de competencias básicas y funcionales. Adicionalmente, se aplica una tercera prueba de valoración de antecedentes, en la cual se evalúan los certificados de formación académica y experiencia aportados por ustedes durante la fase de inscripciones a la convocatoria. A continuación, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá expedir la lista de elegibles, a partir de lo cual ya la entidad, el INPEC, deberá efectuar el nombramiento en periodo de prueba que, según las reglas propias de la convocatoria, es de un año, aunque esto lo podemos confirmar realmente en un momento para no irnos con esta inquietud. Y finalmente viene la inscripción en el registro de carrera administrativa una vez se apruebe el periodo de prueba. Vamos a ver un segundo. Yo busco acá y les confirmo el término del periodo de prueba. El periodo de prueba, bueno, el periodo de prueba según la norma que regula la carrera administrativa para el INPEC, que es el decreto 407, ya les confirmo, 407 de 1994 que mencionábamos hace un momento, establece que el periodo de prueba es de un año, lo cual es distinto al régimen general de carrera administrativa, en donde el periodo de prueba es de 6 meses. Pero es razonable ya que el INPEC tiene un régimen propio de carrera administrativa y muy seguramente este es el que se aplicará. En la convocatoria, la Comisión Nacional del Servicio Civil especifica que el periodo de prueba será dispuesto en las normas que regulan el régimen específico de carrera del INPEC y la norma que regula el régimen específico de carrera del INPEC establece que el periodo de prueba es de un año. Bueno, cerramos ahí. Entonces, estas son las fases de la convocatoria INPEC administrativos. Estamos en un momento muy oportuno para participar. José Ángel nos pregunta, ¿aplica para vacantes para ingenieros de sistemas? Pues ya que estamos aquí compartiendo este espacio, vamos a hacer el ejercicio entre todos de verificar si se ofertan vacantes para ingenieros de sistemas. Yo me imagino que sí. Allí estamos en el CIMO. Vamos a ver si todos me están viendo primero. Confirmemos. Sí. Muy bien. Entonces, estoy en la convocatoria INPEC, nivel profesional, ingeniería de sistemas. Estoy buscando como palabra clave ingeniería de sistemas. Aquí no me aparece. Vamos a poner tilde. Ingeniería de sistemas. Según esto, no habría personal, digamos que cargos ofertados. Sin embargo, hay que hacer una búsqueda exhaustiva. Me parece que habría que hacer una búsqueda, digamos que, bueno, tenemos aquí, creo que lo que está... Bueno, yo creo que tendríamos en el nivel técnico, pero en el nivel profesional al parecer no.
Sí, efectivamente es como lo que vemos aquí, que en el nivel técnico tenemos allí ingeniería de sistemas, núcleo básico del conocimiento. Sí, en el nivel técnico, al menos de lo que podemos observar así rápidamente, pero bueno, era un ejercicio para que viéramos si eventual, cómo hacer una búsqueda en el CIMA. A esto hay que dedicarle más tiempo realmente porque el motor de búsqueda no es el mejor y hay veces es mejor comenzar a buscar por el departamento en el cual yo espero ubicarme laboralmente y ya de allí empezar a buscar empleo por empleo, también filtrando el nivel jerárquico al cual yo me estoy postulando. Listo. Muy bien. Allí tenemos entonces la estructura de la convocatoria. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Solo el 30% de los empleos vacantes pueden ser ofertados en ascenso. Se abre primero inscripciones para el concurso en ascenso y luego para el concurso en la modalidad abierto. Ya mencionamos que si no hay un número igual de inscritos al número de empleos vacantes ofertados, ese concurso específico deberá ser declarado desierto y pasará a ser convocado en la modalidad de concurso abierto. Esa convocatoria deberá pasar a ser convocada en la modalidad de concurso abierto, al cual sí puede inscribirse cualquier ciudadano. Las personas que se inscriban a un concurso en ascenso declarado desierto quedarán inscritos automáticamente al concurso en la modalidad abierta. Con ello, cuando se cierran las inscripciones para el concurso abierto, ya comienza la fase de aplicación de los instrumentos de selección y de verificación de requisitos mínimos. Ese es el procedimiento de inscripción para los concursos en ascenso y abierto. Realmente es un concurso que corre a la par, solo que hay algunos empleos que solamente están previstos para que los ocupen los empleos con derechos de carrera de la misma entidad. El proceso de selección tiene las siguientes etapas: convocatoria y divulgación, inscripciones, verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas, conformación de lista de elegibles y periodo de prueba. Vamos a hablar de un asunto muy importante y es quizás, de acuerdo a la fase en la cual nos encontramos, un asunto, digamos que nuclear de nuestro interés, porque nosotros debemos observar cuando nos postulamos a un concurso público de méritos que necesariamente vamos a pasar la verificación de requisitos mínimos. Porque si yo no paso el puntaje mínimo aprobatorio de las pruebas escritas, puede ser por una falta de preparación o puede ser porque me falta fortalecer ciertos conocimientos, pero si yo no paso la fase de verificación de requisitos mínimos de un concurso de méritos, es por negligencia, porque muy seguramente no estudié bien los requisitos mínimos de formación académica y experiencia de un empleo, o no aporté bien los documentos que debía aportar a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. Entonces, lo primero que nosotros debemos observar es que acreditemos correctamente la formación académica y experiencia. Vamos a responder la pregunta obvia: ¿qué documentos se deben aportar durante la fase de inscripciones? ¿Por qué durante la fase de inscripciones? Porque en todo concurso público de méritos, mejor dicho, en la mayoría de concursos públicos de méritos, ustedes participan con los documentos que aportan hasta el cierre de inscripciones. Si ustedes tienen una especialización, están cursando una especialización y obtienen su título en junio, pues ya cerradas las inscripciones, esta especialización no podrá acreditarse para efectos del concurso de méritos. Entonces, yo debo aportar los documentos a partir de los cuales se acredite la identificación personal, la formación académica y la experiencia. Básicamente, esto es lo que yo debo aportar al CIMO durante la fase de inscripciones. Debo aportar los siguientes documentos. Espero que la pantalla no sea muy chica para ustedes, o al menos la letra, perdón. ¿Cuánto es la experiencia mínima? La experiencia mínima es según el empleo de su interés. Se deberá consultar el empleo específicamente y allí se indicará cuál es la experiencia que se exige. Entonces tenemos lo siguiente: documentos a aportar. Educación.
Tenemos educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal. La educación formal es obligatoria. ¿Por qué? Porque todo empleo público tiene un requisito mínimo de educación formal, sea bachiller, sea profesional, sea técnico, tecnológico. En algunos casos es un profesional especializado, es decir, un profesional más especialización. Entonces, siempre debemos aportar un certificado de educación formal, concretamente el que se nos exige, ¿cierto? Adicionalmente, podemos aportar certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal. Estos certificados ya no van a ser necesarios para la acreditación de verificación de requisitos mínimos, sino que son útiles para otorgar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, tengo tres tipos de educación que puedo acreditar ante la convocatoria. Una es indispensable, dos son opcionales y me van a generar un puntaje adicional en una de las pruebas del concurso. Ya vamos a ver cuáles pruebas se van a aplicar en esta convocatoria. Adicionalmente, yo debo aportar experiencia. Esta experiencia puede ser experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional o experiencia profesional relacionada. ¿Cómo definimos estos tipos de experiencia y para qué se establecen estas categorías de experiencia? Cada empleo público que ustedes van a ver ofertados en la convocatoria va a exigir un determinado tipo de experiencia. Tenemos la experiencia laboral, es una experiencia en cualquier tipo de empleo. Esta experiencia por lo general está prevista en los empleos del nivel asistencial o del nivel técnico, no en el nivel profesional. La experiencia relacionada es una experiencia que además, que no solamente, no es cualquier experiencia, sino que es una experiencia que evidencia funciones similares al empleo al cual el concursante se está postulando. Debe haber una similitud en las funciones que desempeñó previamente con las funciones del empleo al cual se está postulando. Adicionalmente, hay una experiencia profesional. Esta es una experiencia que se genera a partir de la obtención de un título profesional e incluso se puede evidenciar esta experiencia a partir de la terminación de materias, siempre y cuando se tenga el título profesional posteriormente. Adicionalmente, hay una experiencia profesional relacionada, que es una experiencia que además de ser profesional, debe relacionarse con las funciones del empleo al cual se está postulando la persona. Entonces vamos a ver allí nuevamente, vamos a ir nuevamente al CIMO, vamos a buscar un empleo en el nivel profesional. Entonces yo, por ejemplo, voy a buscar algo en el departamento de Antioquia. Vamos a ver qué hay, profesional universitario, profesional universitario. Allí vamos a ver entonces qué es lo que este empleo prevé, propósito, funciones, requisitos de estudio, requisitos de experiencia. Esto es básicamente lo que yo debo ver. También me ofrece la opción de aplicar equivalencias entre estudios y experiencia y me indica la ubicación geográfica de los empleos de mi interés. Entonces, esta es información básica que yo debo consultar de los empleos ofertados en la convocatoria, ¿cierto? Pero estábamos, digamos que viendo realmente, me faltó mostrarles lo que quería mostrarles precisamente, y es el tipo de experiencia. Miren que aquí me exigen 24 meses de experiencia profesional relacionada, ¿cierto? Si yo vamos a ver otro empleo, de pronto la mayoría deben ser profesional relacionada. Sí, me exigen todos los que vemos allí profesional relacionada, pero si nosotros vamos a ver, disculpen aquí, vamos a ver el nivel técnico, vamos a ver qué hay de nivel técnico en Antioquia. Técnico operativo me exige una experiencia relacionada, simplemente experiencia relacionada. Listo, o sea que es una experiencia que debe evidenciar una similitud de las funciones desempeñadas previamente en empleos previos con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Yo debo tener en cuenta la diferencia entre estos tipos de experiencia a la hora de postularme a un concurso de méritos, específicamente al concurso de méritos del IMPEC.
¿Cómo acredito yo los factores de mérito? Es decir, la formación académica y la experiencia. La educación formal a través de copia del diploma, del acta de grado o de una certificación que indique el título que se obtuvo. La educación para el trabajo y el desarrollo humano se aporta o se certifica mediante documentos que indiquen nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización, intensidad horaria. En la educación para el trabajo y el desarrollo humano, al igual que en la educación informal, solamente se admiten los cursos realizados durante los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones. En la educación informal se requieren los mismos requisitos, exigencias que la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Nombre de la institución, nombre del evento de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Adicionalmente, yo puedo o debo acreditar experiencia. Experiencia que podrá ser laboral, profesional, profesional relacionada o simplemente experiencia relacionada. Adicionalmente, la experiencia podrá derivarse de una vinculación laboral, de una vinculación a través de prestación de servicios, de una vinculación a entidades ya liquidadas o del trabajo independiente. La experiencia laboral o los certificados de experiencia laboral, y aquí es donde cometemos la mayor parte o la mayoría de errores se cometen en la acreditación de la experiencia. Los certificados deben contener los siguientes requisitos: nombre y razón social de la empresa o de la entidad, cargos desempeñados, relación de las funciones desempeñadas, fecha de ingreso y retiro. Si ustedes han tenido una diversidad de empleos en una misma entidad o empresa, se debe especificar por cada empleo las funciones desempeñadas, las fechas en que se desempeñaron esas funciones y ese cargo, y a partir de cuándo varían las funciones, el cargo, a partir de cuándo se genera un cambio de empleo. Debe ser muy claro eso, es decir, por cada empleo desempeñado al interior de una entidad o de una empresa, debe detallarse las fechas en que se desempeñó ese empleo y las funciones en que se tuvo vinculación a partir de este empleo. Y esto deberá ser así por cada uno de los empleos que se desempeñaron. Esto es muy importante porque si el certificado no es claro en cuanto a los distintos empleos que se desempeñaron, sus funciones y las fechas, pues posiblemente tendremos inconvenientes en que se nos reconozca la experiencia. La experiencia también debe acreditarse, puede acreditarse cuando se desempeñan actividades por prestación de servicios. Este tipo de experiencia se acredita con un certificado que indique las actividades desempeñadas, el objeto del contrato, las fechas de ejecución y que el contrato efectivamente se ejecutó. No podemos aportar, por ejemplo, actas de liquidación u otros documentos que no indiquen claramente que yo ejecuté efectivamente el contrato de prestación de servicios. También se puede acreditar trabajo independiente o para entidades ya liquidadas con una certificación de uno mismo en la cual se indique la información antes mencionada. ¿Qué precauciones se deben tomar para no resultar inadmitido? Recomendaciones básicas. Daimi nos hace una pregunta. En el caso que esté desempeñando un cargo en el IMPEC, ¿qué fechas debe tener la certificación? La comisión nos dio un ABC de la convocatoria y nos dijo que la certificación no debe decir en fecha de finalización, actualmente o ejecutándose. ¿Cómo sería nuestro caso? Miren, pues realmente el problema que hay en los certificados es cuando nos especifica claramente cuáles son las funciones que se desempeñan en el momento actual. El problema de ese concepto de actualmente es el siguiente. Hay muchas entidades que certifican la experiencia de la siguiente forma. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, ejemplo, utilicemos comillas, la Contraloría General de la República certifica que Pedro Pérez se ha desempeñado con la entidad
desde el 20 de noviembre de 1990. Ha ocupado los siguientes empleos: empleo número 1, empleo número 2, empleo número 3, empleo número 4. Actualmente desempeñan las siguientes funciones y se detallan las funciones. ¿Qué sucede? Que en este tipo de certificado no se especifican las funciones que desempeñó en los empleos anteriores, sino las funciones que desempeña actualmente, ¿cierto? Por eso la comisión sugiere que se evite esta denominación en los certificados, porque se puede prestar para confusiones. Pero si un certificado indica lo siguiente: Pedro Pérez se ha desempeñado para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario desde el 20 de noviembre de 1990 como profesional universitario. En ese mismo empleo se ha desempeñado desde su fecha de vinculación hasta la fecha. Y en ese caso, hasta la fecha, se toma la fecha de expedición del certificado, ¿cierto? Allí no habría una confusión. Simplemente lo que ustedes deben ver es si el certificado que ustedes aportan detalla muy claramente cada uno de los empleos en que han estado vinculados con sus funciones y sus fechas de vinculación. Eso es lo que ustedes deben verificar y que allí están especificadas las funciones. Si el certificado dice que la persona está vinculada en ese empleo hasta la fecha, pues le corresponderá a la institución de educación superior tomar la fecha de expedición del certificado. Recomendaciones para la verificación de requisitos mínimos. Verificar que los documentos estén bien escaneados y sean legibles en la totalidad de los datos que proporcionan. Cargar la totalidad de documentos previo al cierre de inscripciones. Actualizar los certificados de experiencia de ser necesario y posible. Es decir, si ustedes tienen el último certificado de experiencia del empleo actual y es del año pasado, pues va a ser bueno que lo tengan actualizado para una fecha actual que les permita acumular estos meses de experiencia. Determinar muy bien si se cumple o no con los requisitos mínimos del empleo de elección. Verificar si se cuenta o no con el tipo de experiencia que se exige en el empleo de elección. Es decir, yo les mostraba hace un momento que hay unos empleos que exigen experiencia relacionada, otros que exigen experiencia profesional relacionada. Entonces yo tengo que evaluar si las funciones que yo he desempeñado previamente se parecen a las funciones que desempeñaría en el empleo público para el cual estoy concursando. Y aquí hay un punto adicional, una recomendación, pero ya no para la verificación de requisitos mínimos, y es que ustedes no solamente deben fijarse como meta cumplir los requisitos mínimos, sino excederlos, ¿cierto? Que no sea un cumplimiento a ras, porque esto les implica obtener un puntaje de 0 en la prueba de valoración de antecedentes. Pero ya sobre esto tenemos la oportunidad de hablar precisamente en este punto. ¿En qué consiste la prueba de valoración de antecedentes? Yo les pido un segundo, yo voy a servir un vaso con agua que me quede corto y ya estoy con ustedes nuevamente.
Muchas gracias por su amable espera. Vamos a ver entonces que en la convocatoria para el personal administrativo del IMPEC se aplicarán en total 3 pruebas. Una prueba de competencias básicas y funcionales, eliminatoria, que tiene un peso porcentual del 60%. Una prueba de competencias comportamentales, clasificatoria, que tiene un peso porcentual del 20%. Y finalmente una prueba de valoración de antecedentes, también clasificatoria, con un peso porcentual del 20%. Visualicemos aquí que hay una prueba de valoración de antecedentes que tiene un peso porcentual del 20%. Para esta prueba, yo participo, digamos que esta prueba me es calificada a partir de los documentos que aporto durante la fase de inscripciones. ¿Qué me califica esta prueba de valoración de antecedentes? Me califica de una parte la formación académica adicional a los requisitos mínimos y de otra parte la experiencia adicional a los requisitos mínimos. Ya vamos a ver cuáles son los criterios de puntuación allí. ¿Cómo mejorar el puntaje en esta prueba? Verificar que la prueba sí se aplica al empleo de elección. Realmente esta prueba en esta ocasión solamente se exceptuará para ciertos empleos asistenciales, o sea que por regla general se aplica para todos los empleos. Verificar qué certificaciones demuestran formación académica o experiencia adicional a lo exigido. Simular el puntaje a obtener y evitar postularse a empleos en los que se obtendría un puntaje de 0. Entonces vamos a ver allí, vamos a ver un momento brevemente cómo se califica esta prueba de valoración de antecedentes. Ya estoy aquí a punto de compartir pantalla nuevamente de forma breve para que entre todos veamos cómo me fijo yo, cuánto obtendría en la prueba de valoración de antecedentes. Muy bien, allí estamos. Entonces, vamos a ver el anexo técnico de la convocatoria. Allí se especifican las reglas técnicas de la convocatoria para el personal administrativo del IMPEC y la prueba de valoración de antecedentes la encuentro en la página 17. Vamos a ir allí. Prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba se califica entre 0 y 100 puntos. Ustedes pueden sacar 0 y continuar en el concurso, pero muy posiblemente aquellas personas que saquen 0 no serán quienes ocupen el primer lugar en la lista de elegibles, ya que un concurso público de méritos es una competencia entre ciudadanos para ocupar un empleo público. Entonces, esta prueba se evalúa entre 0 y 100 puntos. Allí vemos los factores de mérito a los cuales se le asigna un puntaje en los distintos niveles. Para el nivel profesional especializado, se asignan hasta 30 puntos por experiencia profesional relacionada, adicional, hasta 20 puntos por experiencia profesional adicional, por educación formal, por educación informal, por educación para el trabajo y el desarrollo humano y por educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero en formación laboral. La educación para el trabajo y el desarrollo humano puede ser formación académica o formación laboral. Allí tengo los 100 puntos posibles. Lo mismo en el nivel profesional universitario. 30 puntos por experiencia profesional relacionada, 30 puntos por experiencia profesional, educación formal 20, educación informal 5, 10 y 5 para la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y de manera muy similar en los niveles técnico y asistencial. ¿Cuáles son los criterios para puntuar la formación académica? Vamos a ver el nivel profesional universitario. Por cada título profesional adicional tengo 15 puntos. Por cada especialización adicional tengo 10 puntos. Esto en educación formal. Por cada educación, vamos a la educación informal. Yo aporto cierta cantidad de certificados, me van a sumar los certificados que son válidos en relación a las horas cursadas. Cuando son 24 a 39 horas me dan un punto. Entre 40 y 55 horas, 3 puntos. 56 horas o más de educación informal, 5 puntos. En igual sentido está regulada la formación en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Por un curso, 5 puntos. Por 2 o más cursos, 10 puntos. En formación laboral, 1 o más cursos, 5 puntos.
Asimismo, está regulado para el nivel asistencial y finalmente se regula la forma en que se calificará la experiencia. Entonces, allí hay unas reglas específicas para calificar la experiencia que yo debo verificar muy bien. Por ejemplo, en el nivel profesional universitario, experiencia profesional relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Entonces, si el empleo me exige de 0 a 12 meses, yo calculo la puntuación a partir de esta fórmula que me trae el anexo técnico, es decir, el total de meses acreditados por 30 dividido 24. Y eso es, digamos que la manera en que yo verifico qué puntaje obtendría en la experiencia para la prueba de valoración de antecedentes. Más el propósito con esto, más que ustedes interioricen cuáles son las reglas específicas de la prueba de valoración de antecedentes, lo que me interesa es que ustedes interioricen que deben acreditar requisitos adicionales a los exigidos en el empleo y que si no lo hacen, sean conscientes que muy probablemente van a obtener un puntaje de 0 o cercano al 0 en la prueba de valoración de antecedentes y esto les va a restar competitividad a efectos del concurso de méritos. Listo. Vamos a ver ahora en qué consisten las demás pruebas que se aplican en la convocatoria. Recordemos que hay 3 pruebas, 2 pruebas escritas y una prueba de valoración de antecedentes. Ya mencionamos brevemente de qué se trata la prueba de valoración de antecedentes. Ahora vamos a ver de qué se tratan las 2 pruebas escritas que se aplican. Para ello, la primera recomendación que vamos a hacer es consultar previo a las pruebas la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. Vamos a ir al sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, vamos a ir a procesos de selección en desarrollo y en esta ocasión vamos a consultar la convocatoria para el cuerpo de custodia, que ya se aplicaron pruebas. Entonces allí yo voy a consultar y encuentro guías. Listo. Y allí voy a ver una serie de guías que preparan o le indican a los concursantes cómo serán las pruebas escritas que se aplicarán en su convocatoria. Realmente bueno, este es un ejemplo de una guía de orientación al aspirante. Recordemos que este es para el cuerpo de custodia. No estamos hablando de la guía para el personal administrativo porque esta guía todavía no está disponible. ¿Qué sucede con esta guía o por qué es necesario consultar esta guía? Ya podemos volver al sitio web. Pero no, antes de volver al sitio web les voy a mostrar procesos de selección. Vamos a buscar el IMPEC, ¿dónde está? Administrativos y vemos que no está la guía de orientación al aspirante. ¿Por qué? Porque esta convocatoria no está aún ni siquiera en fase de inscripciones en la modalidad de concurso abierto, es decir, es una convocatoria que recién comienza. Y la guía será publicada con un mes de anticipación a la aplicación de pruebas escritas. ¿Por qué debemos consultar la guía? Porque allí se me informa la metodología de evaluación y los ejes temáticos que me serán evaluados específicamente. Mencionamos entonces que hay una prueba de competencias básicas y funcionales. ¿Qué evalúa esta prueba? Evalúa 3 elementos. De una parte, evalúa conocimientos básicos para todo servidor público al servicio del Estado y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Entonces allí sugerimos nosotros que se evalúan los siguientes ítems: legislación penitenciaria, legislación penal, legislación procesal penal, estructura interna del IMPEC, estructura del Estado y función pública. Adicionalmente, bueno, entre otros, es decir, estos son temas que nosotros consideramos que están allí dentro de los conocimientos básicos que serán evaluados, pero también podrá evaluarse habilidades básicas como lectura crítica, herramientas ofimáticas y habilidades de razonamiento numérico. Este es, digamos, el segundo componente que nosotros consideramos que está allí dentro de la prueba de competencias básicas y funcionales. Y finalmente, en el componente de competencias funcionales, me evalúan los conocimientos que se requieren para desempeñar el empleo al cual yo me estoy postulando. ¿Listo? Estos son, digamos, que los 3 elementos que se evalúan en la prueba de competencias básicas y funcionales. Ahora bien, ¿cómo se evalúan o cómo son las preguntas en la prueba de competencias básicas y funcionales? Vamos a ver un ejemplo concreto.
En varios municipios, bueno, antes de comenzar con este ejemplo, para no ir tan rápido, la Comisión Nacional del Servicio Civil sigue en sus concursos públicos de méritos o en los concursos públicos de méritos de su competencia la metodología de juicio situacional. Esto apunta a que los concursantes y por lo tanto los eventuales funcionarios públicos no solamente tengan conocimientos, por así decirlo, estáticos, sino que estén en capacidad de aplicar esos conocimientos y que la aplicación de esos conocimientos se demuestra o se evidencia sumergiendo al concursante en una situación laboral hipotética o en un conjunto de conceptos que a partir de los cuales el concursante debe responder una serie de preguntas. Esta es la metodología de juicio situacional y el ejemplo que vamos a ver busca simular las condiciones de evaluación de los concursos públicos de méritos de competencia de la comisión. En varios municipios colindantes se viene presentando un incremento de la población privada de la libertad, tanto bajo medida provisional como condenados. Esta situación se ve contrastada con la capacidad de las instituciones carcelarias y penitenciarias disponibles en la zona, razón por la cual los procesados han tenido que ser enviados a ciudades lejanas y o detenidos en unidades de reacción inmediata en términos superiores a los permitidos en la ley. Los alcaldes construyen un centro de reclusión conjunto con el fin de dar solución a esta situación. Responda a las preguntas 1, 2 y 3 a partir de estos hechos. La primera pregunta: como alcaldes y directores de entidades territoriales del orden municipal, los funcionarios podrán crear centros de reclusión, a cárceles, penitenciarías o colonias agrícolas. Entonces, yo que estuve estudiando estas preguntas que nos preparó un experto en derecho penitenciario, les voy a dar la respuesta. Pero vamos a hablar de la metodología primero. Entonces, tengo allí un conjunto de hechos que yo debo leer atentamente. A partir de ese conjunto de hechos debo responder esta pregunta, esta otra pregunta y esta otra pregunta, todas derivadas de este caso hipotético, situación o conjunto de hechos. Las preguntas están conformadas por 3 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. En este caso, en este primer ejemplo, como entidades territoriales pueden crear cárceles, no penitenciarías y no colonias agrícolas, ya que estas segundas solamente pueden ser creadas por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Las entidades territoriales pueden crear cárceles. Segunda pregunta: en todo caso, los procesados detenidos en URI han estado privados de la libertad en un término superior a 7 días, 2 meses, 36 horas. Aquí, miren que hay una información que me están dando. Razón por la cual los procesados han tenido que ser enviados a ciudades lejanas y o detenidos en unidades de reacción inmediata en términos superiores a los permitidos en la ley. Esto quiere decir que las personas estuvieron detenidas en URI por un término superior al que prevé la ley o al que permite la ley. Entonces, yo puedo concluir que los procesados detenidos en URI han estado todos en un término superior a 36 horas, en este caso, la opción C, que es el término máximo que puede estar detenido una persona en una unidad de reacción inmediata, según el mismo Código Penitenciario y Carcelario. Entonces, esta sería la respuesta de esta segunda pregunta, 36 horas. Miren que yo debo hacer un contraste con los hechos inicialmente expuestos en la situación. El centro de reclusión, el que van a crear los alcaldes, podrá albergar solo condenados y personas en detención preventiva y personas en detención preventiva y condenadas por contravenciones policiales. En este caso es la misma metodología, selección múltiple con única respuesta y obedece al supuesto inicial. Es decir, yo debo comprender muy bien los hechos expuestos en el hecho inicial para poder responder esta pregunta. Yo debo saber que el centro de reclusión lo pretenden crear alcaldes municipales y de allí debo concluir que este tipo de centros de reclusión solamente pueden albergar a personas en detención preventiva y condenadas por contravenciones policiales, es decir, es la opción C.
Esta es la metodología de juicio situacional que se sigue para la prueba de competencias básicas y funcionales. La prueba de competencias comportamentales evalúa las competencias que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Hay competencias comunes a todos los niveles y otras competencias específicas por cada nivel jerárquico. Las competencias comunes a todos los niveles son aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio, perdón. Y hay competencias según cada nivel jerárquico, competencias específicas del nivel profesional, específicas del nivel técnico y específicas del nivel asistencial. Esta segunda prueba de competencias comportamentales obedece a esta metodología. Cada una de las preguntas incluidas en la prueba evalúa una y solo una de las competencias que acabo de mencionar. Las preguntas tienen 3 opciones de respuesta y de estas 3 opciones de respuesta, solamente una evidencia la competencia que se me está evaluando. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Su jefe inmediato le ha solicitado a todo el equipo realizar un proyecto específico. Él ha dado sus puntos de vista sobre cuál es la mejor manera de hacer el trabajo, pero usted no coincide con algunos. Para participar competentemente en el logro del objetivo, ¿qué haría? A, reconocer la valía de su propia experiencia y exponer lo conveniente de cambiar las acciones estratégicas del proyecto. B, cooperar con su jefe inmediato, tal como este sugiere que se debe desarrollar el proyecto. C, exponer su punto de vista y tratar de llegar a un consenso sobre el camino que debe tomar el equipo frente al proyecto. Allí entonces tengo que la clave de respuesta es la C. ¿Por qué? Porque esta es la opción que evidencia en mejor medida la competencia de trabajo en equipo que me está siendo evaluada en este ítem. Es decir, en esta pregunta me están evaluando la competencia de trabajo en equipo y yo debo evidenciar que en alguna medida poseo esta competencia y esto solo lo hago seleccionando la opción C. La competencia de trabajo en equipo tiene como componente subyacente la comunicación asertiva entre los miembros del grupo y por lo tanto, cuando se exponen los puntos de vista, no con el fin de demostrar las habilidades propias, sino con el objetivo de proponer, aclarar y lograr consenso sobre la mejor forma de ejecutar las acciones encaminadas al proyecto meta, demuestra la habilidad del sujeto para tratar con otros miembros de su grupo cuando difiere de sus puntos de vista. Por eso, la opción C es la clave de respuesta porque evidencia la competencia de trabajo en equipo. Allí tenemos otro ejemplo, de todas maneras es un ejemplo en otra competencia, en aporte técnico profesional, es similar. Su jefe le pide acelerar un proyecto que tiene a su cargo, ya que a él mismo le han pedido resultados más rápidos. Frente a esta solicitud, usted A, indica a su jefe que debe respetar los tiempos inicialmente pactados. B, hace su trabajo de la manera usual, esperando que se logre entregar a tiempo. C, busca hacer ajustes al proyecto de tal forma que se aceleren los tiempos de entrega. La respuesta, en este caso, la clave de respuesta es la C. Esta sería la que evidenciaría la competencia evaluada, que es aporte técnico profesional. Esta es una competencia solo del nivel profesional. Muy bien, con ello agotamos el objeto que nos convocaba el día de hoy, que era dar un abrebocas, brindar, digamos que, información básica para las personas interesadas en participar de la convocatoria del personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Desde Construyendo Méritos les deseamos éxitos en su proceso de participación en esta convocatoria y les recordamos que tendremos disponible un completo curso virtual para la convocatoria IMPEC Administrativos, en el cual podrán prepararse en la metodología de evaluación que sigue la Comisión Nacional del Servicio Civil, profundizar conocimientos básicos relacionados con la institución, conocimientos básicos relacionados con la función pública, habilidades básicas y conocimientos funcionales a través de simulaciones, de pruebas escritas y a través de videos que profundizarán en conocimientos básicos que se requieren para participar en la convocatoria. Agradecemos su participación en este espacio y los esperamos contar con su presencia en una siguiente oportunidad.
Recordemos que las inscripciones estarán abiertas a partir del mes de marzo del año en curso y que, al menos en la modalidad de concurso abierto, y que deberán estar atentos a cualquier información que se brinde por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que por supuesto replicaremos de parte de Construyendo Méritos a través de nuestros distintos canales. Los invitamos entonces a acompañarnos para prepararse con nosotros en esta convocatoria y a continuar participando de este tipo de espacios gratuitos que les permitirán presentar las pruebas escritas en mejor forma. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad.